Esta es la oportunidad para que tú y yo podamos entrar en lo que ha venido aconteciendo desde que ese momento donde Pentecostés se hace realidad, el Espíritu Santo inicia esa labor fundamental de hacer de un grupo de personas la iglesia, equipándolos para cumplir la visión previamente asignada por el Señor Jesús y conduciéndolos hacia el camino de establecer lo que se había esperado. Nuestra lectura en el capítulo 4, verso 5 es la continuidad de ese hecho. No podemos saltarnos de este contexto, puesto que es precisamente la razón fundamental por la cual tú y yo el día de hoy continuamos como creyentes. Y vamos a encontrar que lo acontecido es simplemente el preámbulo de lo que sería una continuidad de la iglesia. Vamos a leer, permíteme leer solo unos breves versículos del capítulo 4, versos 5 al 12, pero solo voy a leer 2 por el momento. Dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Verso 7. Y poniéndolos en medio, a quienes, a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho eso ustedes? Algo que debemos puntualizar antes de iniciar es que no estamos introduciéndonos solo a un hecho de un ayer para hablar de un pasado. Estamos hablando de un inicio para una continuidad a lo largo de la iglesia. En otras palabras, lo que tú y yo estamos hoy viviendo puede ser el escenario donde similares condiciones se presenten, porque el Señor es inalterable, es el mismo, de tal manera entonces que nosotros podemos o tenemos acceso a lo que puede suceder. Y en la introducción mencionamos que los ilimitados recursos del Señor están a través del Espíritu Santo disponibles para todo creyente. Hay momentos donde algunos dicen: es que Dios no hace ya más milagros. Bueno, esa es su postura y se respeta, pero eso no limita la capacidad soberana de Dios de continuar realizando como Él quiere hacerlo. Eso es algo que nosotros debemos colocar. Si nosotros decimos ya Dios no hace milagros, nos estamos limitando a nosotros mismos, pero eso no limita a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer y seguirá actuando, porque es su naturaleza, son sus atributos. Es como Él se ha dado a conocer y lo seguirá haciendo. Por ejemplo, cuando sacó al pueblo de Egipto, lo hizo igual, con milagros, con poder, de tal manera que aún el mar, lo que nunca se había visto, el Señor lo abrió. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, son sus atributos. Y cuando tú y yo conocemos quién es nuestro Dios, a quién servimos y de quién procede nuestra ayuda, entonces estamos en la línea de creer y de saber que Dios tiene en sus manos toda la capacidad para hacer de un evento una oportunidad de un milagro, para darle gloria a su nombre y para que nuestra fe pueda crecer. Eso es algo que tú y yo necesitamos recordar permanentemente. ¿Sí? Si alguien dice Dios ya no hace milagros, respetamos esa postura, pero eso no va a impedir a mi fe que yo clame a Dios en búsqueda de su intervención divina. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso es lo que nos estamos no tardando, sino profundizando en darnos cuenta que el libro de los Hechos es el inicio de la iglesia. No concluyó en el capítulo 28. Es el principio para el resto de la eternidad, en que la iglesia seguirá como en un principio, como hoy y el día de mañana. Porque un buen día la iglesia estaremos juntos con el Señor allá, donde Él está sentado en gloria. ¿Sí? Así que tú y yo tenemos todavía esos recursos disponibles a nuestra disposición. ¿Cuál fue el evento? Recordaremos,
aquel paralítico fue sanado de una manera en que por 40 años, o este hombre tenía 40 años de edad, o más de 40 años, había estado sentado afuera del templo, así que sacerdotes, transeúntes, todos quienes transitaban por ahí o quienes iban a entrar al templo lo conocían. Por eso vamos a darnos cuenta que este hecho va a darnos la oportunidad de darnos cuenta que el Espíritu Santo hará cosas que en ocasiones ni siquiera nos imaginamos que Él es capaz de hacer si estamos dispuestos a dejarnos guiar en medio de las circunstancias que vivimos, ¿sí? Bueno, dice aquí, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Esta es una asamblea y es necesario que nos demos cuenta quiénes formaban esa asamblea. Porque a veces leemos la Biblia y decimos, el concilio, pero ¿quién es? ¿O por qué? ¿O cómo? Necesitamos tener un antecedente que nos permita relacionar y hacer la diferencia entre el gobierno romano y el gobierno eclesiástico. Que el Roma le había conferido al pueblo judío la oportunidad de desarrollar dentro de sus leyes eclesiásticas el vigilar, disciplinar o gobernar a su pueblo bajo ese contexto, porque le convenía al gobierno romano, así no tendría que invertir tanto en soldados y mantenía al pueblo bajo ese régimen. Así que esta asamblea es el principio de lo que tenemos. Es una asamblea, como habíamos dicho en la clase anterior, eclesiástica. No era la guardia romana, era la guardia del templo. Y aquí estamos. ¿Quién era esa asamblea? Esa asamblea, yo me estoy dando risa porque en el verso 15 de ese capítulo que tenemos, encontramos una palabra que es el concilio. El concilio en griego significa Sanedrín, tribunal. En una gran cantidad de congregaciones o denominaciones se utiliza esta palabra concilio, consistorio o Sanedrín para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque es el gobierno de la iglesia el que hace las funciones para determinar, disciplinar, corregir, instruir o tomar decisiones. Eso es lo que hasta el día de hoy, de acuerdo a la denominación, al lugar donde se desenvuelven, esta es la asamblea o el senado quienes definen el curso de las acciones en base a los hechos. ¿Okay? Así que de acuerdo a las iglesias, a la denominación, es como se define el tipo de gobierno que ellos tienen. Ya que tengamos esa clase de tipos de gobierno entraremos ahí, pero mientras esto es lo que estaba funcionando. Esta asamblea se componía entre 70 o 72 miembros, de los cuales el presidente era el sumo sacerdote. Ellos habían venido ya por un largo camino teniendo esa posición. Así que la asamblea convocada era para tratar de colocar bajo el punto eclesiástico a esos dos pobres pescadores, mantenerlos bajo una gran opresión para intimidarlos y de esa manera no ser más proclamadores del mensaje que para ellos representaba un enorme conflicto. ¿Cómo estaba constituido? Eso es muy importante. Necesitamos verlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a leer más adelante el libro de los Hechos, Pablo, que era muy agudo en su percepción, muy agudo en observar a las personas reunidas, él sabía exactamente quiénes formaban parte de los ahí reunidos y bajo la dirección del Espíritu Santo sabía cómo accionar, cómo aprovechar el momento para no solo predicar el Evangelio, sino para manifestar ese mensaje que pudiera confrontarlos a ellos mismos, pero también sacar provecho de esto. ¿Sí? ¿Quiénes lo formaban? Bueno, los primeros que tenemos aquí del Sanedrín. A mí me da risa porque cuando nosotros estábamos muy jóvenes, esta era una palabra que usábamos nosotros en la iglesia. Ya te mandaron llamar del Sanedrín.
No, eso era algo que nosotros teníamos, porque sabíamos que cuando alguien era citado por el consistorio, que era otra palabra sabías que algo iba a pasar, que había ya o una queja o existía ya una acción previa donde era ineludible. Tú estabas como los discípulos parado al frente, sentado quizás a media luna, y era ahí donde te ponían al centro y ahora sí se exponía el caso y no había abogado defensor más que tú mismo. Así que esta era parte de la historia. Es lo que estamos viendo. Estos dos hombres estaban ahí presentes, pero es muy importante en esta composición. El sumo sacerdote que tenemos aquí era o prácticamente representaba a una familia, y pudiéramos utilizar la palabra el nepotismo. Ellos habían venido por décadas adquiriendo esa posición, se habían enriquecido, bueno, no es raro, se habían enriquecido y guardado esas posiciones porque representaban estatus, representaban autoridad, influencia, y sobre todo que ellos podían determinar cómo manipular a una nación en el nombre de Dios. Qué tremendo, ¿sí? Los saduceos vimos que era un grupo de hombres muy ricos, con un alto grado de influencia. Pues en este momento en que estos dos apóstoles son llevados, representaban el partido mayoritario. En otras palabras, no había nada que pudiera haber en contra, porque ellos, al tener la mayoría en el Senado, igual que aquí, que eso está mal, pero mientras ellos decían que sí, todo estaba acorde a esto. La minoría, que eran los fariseos, eran los hombres con un alto grado de compromiso, aquellos que honraban la palabra y que deseaban continuar en esa senda. Y dentro de este grupo había los escribas, famosos escribas, que eran los expertos expositores de la ley, eran los maestros de la ley. Ellos conocían lo más intenso y su postura siempre era muy rígida, porque los saduceos se movían de acuerdo a los intereses que se estaban generando en su entorno. Si era a favor de la vida, es a favor de la vida. Si era a favor de la muerte, ellos entraban a favor. Ellos no tenían conflicto, porque sus intereses no era agradar a Dios, era servirse de una posición para estar dentro del contexto político. ¿Sí? Esto es lo que tenemos aquí. Por eso vamos a darnos cuenta entonces que el propósito de esta reunión era atraer a estas dos personas, Pedro y a Juan, para mostrarles que ellos tenían la mayoría, que la autoridad ellos la definían. Ellos decían qué predicar, qué hablar, qué compartir. A mí me cuesta trabajo eso, ¿no? Pero aquí es donde empieza nuestra aventura de esta noche. ¿Quiénes estaban ahí? No solo estaban Pedro y Juan, se encontraba presente el mismo hombre que había sido sanado. Ahí lo vamos a ver. Creo que es el verso 14, si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Y viendo al hombre que había sido sanado? Exactamente. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Esto era lo que estaba aconteciendo. ¿Qué era lo que iba a suceder? Ya previamente tendríamos un antecedente en el Evangelio de Juan, verso 18, versos 13 y 14. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo ahí? ¿Juan qué? Juan 18, 13 y 14, ¿saben? Esto lo pudimos haber omitido, pero esto nos dejaría una laguna, un vacío de no tener el antecedente para conocer realmente lo que en ese momento definía las cosas. Había dos sistemas de gobierno: el romano, que era el legítimo hablando legalmente, y el eclesiástico, que definía la conducta, la vida espiritual del pueblo judío. Y aunque
se les había dado autoridad al pueblo judío para realizar sus actividades, estaban sujetos a la ley que era romana, ¿sí? Juan 18, versos 13 y 14, por favor. Nos va a decir algo de lo que estamos hablando. Y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo Escuchen eso, que es sacerdote. muy, perdón, Adrián. Eso que va a leer, Adrián, es demasiado importante para nuestro propósito. Y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. ¿Caifás era quién? El suegro de... No, Anás. Anás. Era el suegro de Caifás. Tú estás hablando que había una continuidad en el poder. Pues es que eran suegro, yerno e hijo. Más los agregados. ¿Ok? ¿Se dan cuenta qué estaba pasando? Ahora, si ponemos un poco de atención, fue el mismo grupo, la misma asamblea que enfrentó a Jesús. Pues es que había pasado que... Unos días, unas semanas, o unos breves meses, y ellos seguían en el poder. Recuerden, dentro del consejo eclesiástico consolidado por Dios, los sacerdotes eran permanentes, pero el gobierno romano les daba un año. El gobierno romano cambiaba al sacerdote de acuerdo a sus intereses. Eso era muy importante que hoy vivimos lo mismo, ¿no? Bien, Hechos 23, por favor, 5 al 7. Entonces estamos hablando del suegro, del yerno, del hijo. No, pues, 23. ¿Dónde hemos visto eso? El gobierno de Guerrero, ¿no? El papá, la hija. Exactamente. En Argentina, ¿qué vimos? El esposo, la esposa. O sea, no nos debería sorprender. Pues aquí, Sheinbaum, AMLO, y son parientes. Entonces, No nos debería sorprender. Lo que nos debería sorprender es que nosotros Que no existía sigamos eso. teniendo la misma actitud cuando en realidad es la misma Es circunstancia. la misma historia. ¿Ok? Hechos 23, 5 al 7, por favor. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de Escuchen bien, saduceos, subrayen esa frase. Pablo notando. Ujú. ¿Por cómo lo notó? Una era su formalidad, la otra sus puntos de vista al opinar cuando el contexto de este juicio. Por eso Se da Pablo era cuenta. muy agudo y guiado por el Espíritu Santo, era increíble. Gracias. Notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, Pablo está observando la composición, que es lo que nos interesa, la composición de la asamblea, el sumo sacerdote, que es el presidente, el partido mayoritario, los saduceos, que no creen en nada extraordinario de lo sobrenatural, y los fariseos sí. Pablo, observando esa composición, dice: este es el momento para accionar. Esto nos lleva entonces a darnos cuenta que la iglesia no solo fue perseguida en el pasado, en cada etapa la iglesia seguirá teniendo la misma ofensiva en contra, porque cuando la iglesia representa una amenaza a los intereses de políticos, religiosos, vendrá una avalancha antagónica en su contra. Y si lo trasladas en tu ámbito personal, cuando dices: soy cristiano, estoy caminando a la iglesia, ¿cómo? Si tú eres tan inteligente, tú eres tan capaz, ¿cómo te lavaron el cerebro? Y dices, y empieza ese tipo de condiciones, ¿verdad? Así que nos damos cuenta que ese tipo de gobierno, aunque no tenía la facultad de asesinar o de matar, lo podían hacer y lo hacían. ¿Qué estaba pasando? Su propósito ahora era conocer qué estaba aconteciendo. ¿Cuál era la razón de que se estaba hablando?
no negaban el hecho, eso es algo muy importante, no negaban el hecho, pero querían saber el proceso. Ahora, es necesario darnos cuenta que el concilio, el Sanedrín, aparecen 4 veces en el libro de los Hechos. 4 veces tenemos una aguda intervención de estas personas. ¿Por qué? Porque representaba la gran ocasión para impedirles el continuar adelante, porque si ellos llegaban a alcanzar a la gran población, se acababa el sacerdocio. En otras palabras, se acababa el negocio, se acababa la posición especial, se acababan los privilegios, ya no había viajes a Europa, ya no había castillos. La verdad que cuando lees todo esto dices, Señor, realmente no vivimos nada nuevo. Quizás por el año 2021, pero en realidad la esencia y la naturaleza de las personas en una posición es muy similar, porque su naturaleza procede de ahí. ¿Sí? Pero pastor, es que, a ver, yo no me imagino. Si es que están ahí, a ver ustedes dos que andan haciendo milagros, o cómo era, o qué era, si habían hecho algo bien, o sea, se habían sanado, o con por qué. Qué excelente hicieron. que estás diciendo eso. Eso es precisamente lo que más adelante en este capítulo 4, lo que dice Pedro. Él dice de una manera irónica, por hacer un bien a una persona que estaba lisiada y empezó a caminar, ¿somos juzgados por eso? Pero el problema no era el hecho. El problema eran 2 cosas muy importantes que vamos a ver. Era, exacto, el nombre de quién y qué autoridad tenían ellos para hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban entrando en un aspecto teológico que iba a derribar todos sus argumentos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y si el milagro fue hecho en el nombre del Mesías o del supuesto Mesías, quiere decir que el Mesías no estaba muerto, estaba vivo para hacer un milagro. Y estaba cambiando todo su presente y su mañana. Ellos querían silenciarlos para evitar que la multitud abriera los ojos y de esa manera las cosas no cambiarían. Entonces, vamos entonces a la incógnita. Y aparte estaban brincando las trancas de, pues nosotros somos los espirituales, Exacto. ustedes no pueden hacer porque no son los espirituales, los nombrados espirituales, pues, ¿no? Exacto. Y también el conflicto de que si al primero, según el Sanedrín, lo habían crucificado y había creado un tumulto, a estos pues ya te quedaba la duda, ¿no? De decir, no, si los crucificamos se nos va a poner peor. Pues sí, O que sea, el otro, Gamaliel porque- mismo les dice eso, pues no hagan esto porque pasaron Exacto. con esto y... Ahora recuerden, ese mismo consejo o consistorio trató con Jesús el mismo tema. Ujú. Cuando le dijo, ¿en qué autoridad haces esto? Son las mismas personas. O sea, es el mismo grupo porque eran los mismos intereses. Y el Señor Jesús dijo, a ver, lo mismo que Pedro, ¿quiere decir que por sanar a alguien estoy aquí? No, el problema no era la sanidad. El problema era que representaban un riesgo a su teología y al conflicto de que el cumplimiento de las promesas cambiaría radicalmente sus condiciones. Fue lo mismo cuando lo señalaron por hacer milagro el día de descanso. Ok. En Mateo 21-23 dice precisamente lo que estamos mencionando. Jesús fue cuestionado. Nosotros necesitamos darnos cuenta que cuando ellos dicen en qué nombre, para ellos, para el pueblo judío, cuando hablas del nombre, habla de identidad, habla de naturaleza, habla de esencia, habla de poder y autoridad, pero el nombre es lo que define lo que ellos están viviendo. Porque para ellos muchas veces no llamaban a Dios Ja, no llamaban a Dios el Señor. ¿Por qué? Porque para ellos era como muy sublime mencionar el nombre. El Eterno. Así es. Era el sustituto que utilizaban para no colocar el nombre. De hecho, algunos rabinos o maestros dicen, el Jalel, que era uno de los más antiguos rabines de ese tiempo, cuando escribían el nombre Jahua, quemaban la pluma. Porque para ellos representaba
un enorme peso colocar eso. O sea, nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero para ellos era como usar el nombre de Dios en vano, en algunos casos. Pero al final de cuentas, sí debería de guardarnos un peso eso, o sea... Sí, claro. Ser reverentes, Sí, por supuesto. ante eso, claro. Eso es algo que dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. O sea, eso es el principio de esta enseñanza. Pero para ellos se ve trasladado a otra esfera. Esfera religiosa. Exacto. Y es donde nosotros debemos darnos cuenta acerca del nombre. 21-23 dijimos, ¿no? Mateo, Ujú. por favor. Ya de regreso en el templo y mientras enseñaba a los principales sacerdotes y otros jefes judíos, se le acercaron a exigirle que les explicara por qué había echado del templo a los mercaderes y quién le había dado autoridad para hacerlo. Igual que con los discípulos, no había una negación del hecho del milagro. O sea, ellos no cuestionaban el milagro porque era innegable. Un hombre de más de 40 años, de acuerdo a la ley, era capaz de ser representado por sí mismo y ser él quien se defendiera, puesto que mayor de 40 años tenía ya un criterio definido, tenía la credibilidad, y entonces, al tener ese conocimiento o las personas a su alrededor, él era capaz de poder opinar, hablar y ser responsable. ¿Qué estaba pasando? Ellos no estaban negando el milagro, porque desde que entró al templo, recuerdan, empezó saltando, alabando y cantando a Dios. Todos los reunidos lo reconocieron inmediatamente. No era un fraude, no era como un televangelista que lo sanó y resulta que estaba sano, nomás ahí era un poco de circo. O sea, ¿qué? Tenemos que ser muy claros, porque nuestro estudio para eso es, para desvanecer muchas cosas que están ahí. Cuando entra al templo, los sacerdotes, saduceos, fariseos, escribas, ven el milagro. Muchos de ellos le han de haber dado dinero incluso. Bueno, algunos eran muy tacaños, no todos, sin lugar a dudas. Y ahora, al estar de pie, junto a los discípulos, no pueden negar el hecho. Lo que ellos deseaban era una respuesta que satisfaciera no solamente su capacidad intelectual, sino, como apuntaba Adrián, que trajera para ellos una claridad donde su ego intelectual, religioso, pudiera definir, aceptar y ellos avalar. La batería. ¿Sí? ¿Comentarios? O una equivocación, ¿no? También, pastor. Un error de parte de dos pescadores que van a poder explicar teológicamente ante el Sanedrín. Sí. Y de ahí a lo mejor decir esto no es de Dios, Ajá. esto es del diablo. Es que había una contradicción. Dos iletrados pescadores no asistieron a una formación teológica apropiada. Ahora representaban a una mayoría con un alto grado de impacto, donde estaban convirtiéndose miles. Era una controversia, los intelectuales contra los ignorantes. ¿Cómo es que estaba surgiendo un movimiento tan poderoso con evidencias innegables como era ese milagro que estaba aconteciendo? Esa era la gran pregunta que ellos tenían. Debemos recordar que ellos no estaban buscando una respuesta para convertirse. Ellos estaban buscando una oportunidad para suprimir, para retirar a todos aquellos que caminaban con él. ¿Por qué? Más adelante encontramos la respuesta cuando Saulo de Tarso iba a ¿dónde? A cada lugar donde se podía para poner a los creyentes bajo custodia y hacerlos desistir de su fe. Fue cuando iba a Damasco que el Señor aparece y le dice, Pablo, ¿qué estás haciendo? Pero ese era el propósito. Bien, vamos bien, comentarios. Dice aquí, más adelante en la lectura que tenemos, cuando Pedro, verso 8, dice, Pedro lleno
del Espíritu Santo. Ese es el secreto de una vida de servicio, de entrega. Pedro lleno, es el verso 8. Pedro lleno del Espíritu Santo. 4:8. ¿Ok? Cuando decimos lleno, es donde cada partícula de su ser es saciada, llegada al máximo. Y esto es precisamente lo que debemos enfatizar. Este es el propósito de la clase. Cada creyente tiene acceso a esa fuente ilimitada. Somos nosotros quienes definimos el hasta donde queremos llegar. Dios no da el Espíritu por medida, dice la palabra, es decir, Dios no nos da solo algo. Él tiene abierta la fuente en la medida en que tú y yo queramos ir, saciarnos e ir adelante. Esto es lo que la iglesia actualmente necesitamos. Hemos perdido mucho a lo largo de los siglos por desligarnos de la única persona que tiene la capacidad de hacer los cambios radicales, de propiciar a los creyentes una vida con un alto grado de propósito, de compromiso. Y hay algo que aquí debemos resaltar. Pedro no estaba preparado en lo individual para hacer frente a todo este tipo de condiciones. Es donde el Espíritu Santo lo está equipando con el valor, que muchas veces llamamos de nuevo, con el discernimiento, con revelación, con sabiduría. Y esto es algo que se estaba cumpliendo. Por ejemplo, el Señor Jesús había dicho en Lucas 21, 12 al 15, es algo que estaba aconteciendo. Y podemos decirlo hasta el día de hoy. El Espíritu Santo no estaba limitado por las condiciones del entorno. Por el contrario, las circunstancias se convertían en el canal donde el Espíritu Santo propiciaría entrar en acción y cambiar el escenario para testificar de Dios. El Señor Jesús declara estas palabras. Lucas 21, 12 al 15, por favor. Estas son las palabras que Jesús está enseñando a sus discípulos. Recuerden, Él los estaba preparando para los tiempos críticos. Era una advertencia para mostrarles que llegarían los días, porque en ese momento Jesús los guardaba, como dice el Evangelio de Juan capítulo 17, yo los guardé en tu nombre. Pero ahora que Él se iba, vendrían los tiempos de crisis, pero no estarían solos. El Espíritu Santo estaría con ellos para proveerles lo necesario. Vamos a leerlo, por favor, si me ayudan. Lucas 21, 12 al 15. Pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán. Wow. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos, pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Jesús había declarado qué función haría el Espíritu Santo cuando las condiciones adversas se presentaran. El consejo fue, no estés pensando qué vas a decir, porque te vas a perder, vas a superar tu capacidad. Quien habita en ti, que era lo que está diciendo el Espíritu Santo, Él hará posible que te conviertas en ese canal donde pueda fluir toda esa capacidad, equiparlos para hacer frente a ese momento. Qué impactante. Cuando Jesús lo declara, los discípulos ni siquiera por aquí lo habían entendido. Ellos dijeron, qué grato, Señor. Pero no habían medido las condiciones en las que el día de mañana iba a suceder. Jesús también está enseñando una gran lección que había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará, Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo no solamente nos provee santidad, nos provee fortaleza, nos provee sabiduría,
Los dones están disponibles hasta el día de hoy para esto. Qué impactante que nosotros a veces no nos damos cuenta que hay un tesoro más amplio y quizás por nuestra poca visión no hemos llegado a esa fe. Ahora tenemos que puntualizar, nunca va a volver a haber una iglesia como la de ellos. Nunca. Pero eso no implica que Dios no siga obrando de la manera como Él espera. Porque a lo largo de cada generación hemos visto que Dios sigue obrando en esa esfera de lo sobrenatural. Milagros, sanidades, intervenciones divinas, siempre va a ser así. De hecho, el milagro más grande somos tú y yo. El Señor nos trasladó de un lugar a otra, de una esfera a otra. Y hoy en nosotros es una realidad. ¿Sí? Comentarios. Pensando en el versículo del Espíritu Santo, les recordará, yo creo que cuando el Espíritu Santo nos llena, Él entrelaza todo a lo que hemos sido expuestos para entonces en ese momento usarnos. ¿A qué me refiero? Me refiero que si yo no me expongo, por poner una palabra, a la palabra de Dios, a la alabanza, a la oración, a la comunión con otros, al querer entender a Dios, al comunicarme con Dios, si yo no me expongo a ello, entonces ¿qué va a entrelazar el Espíritu Santo? Y, o sea, yo sé que el Espíritu Santo puede hacer hablar a un burro, o sea, lo puede hacer, pero en el ser humano, porque ya al rato después veremos los dones, ¿no? Pero el Espíritu Santo usa lo que ya ese ser humano a lo que fue expuesto y le da el entendimiento. O sea, Pedro y Juan fueron expuestos a Jesús y estuvieron con Él, convivieron con Él, o sea, por llamarlo de alguna manera, se impregnaron de Él. Y entonces el Espíritu Santo lo que hace es juntar los hilos, pues, y decir ahora, y no te preocupes por lo que vas a decir, porque yo voy a recordar, o sea, te voy a traer a memoria lo que ni siquiera te acordabas, ni por aquí te pasaba, lo voy a usar. O sea, entonces me llama eso la atención, porque a veces muchos esperan que venga el Espíritu Santo y Él haga todo, pero al final de cuentas nosotros necesitamos exponernos a todo eso para entonces que Él use todo lo que está ahí y comienza a salir y saca de lo que ni sabemos que estaba ahí, pues, o que estaba, porque así es, porque si no, pues cómo funcionaría el cuerpo humano, la mente, las neuronas y los pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pues eso es lo maravilloso del asunto. Y Él no usurpa, es correcto, Él no usurpa nuestra persona o nuestra personalidad. Él actúa a través de todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque de la abundancia el corazón habla la boca, es un punto prioritario que tenemos. Cuando te expones o cuando están como ellos bajo esa condición, Pedro no estaba diciendo, ¿qué voy a decir? Vino repentinamente lo que ya estaba en él, las condiciones de su entorno propiciaron que el Espíritu Santo lo equipara para poder exponer ese mensaje. Aquí solo tenemos que hacer una breve acotación. Muchos, al leer este texto de Mateo, de Lucas 21, muchos dicen, bueno, ¿para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Si el Espíritu Santo cuando voy a predicar, Él me va a dar las palabras. No, o sea, no estamos hablando, esto sería una concepción errónea de la interpretación que Jesús declaró. ¿Estamos bien? Negligente, ser negligente, ¿no? Sí. Sí, Y porque de hecho la Biblia dice que la obra de Dios no se hace con negligencia. Porque si no estaríamos como los que del lado del satanismo son posesionados por un espíritu y el espíritu habla. Y no es así en el cristiano. O sea, el Dios usa al cristiano, o sea, lo que él tiene, su corazón. Tiene que haber a su una propósito. cantidad de conocimiento, Por su- porque de otra manera, o sea, haríamos las barbaridades que ellos hacen. ¿Sí? Bueno, eso es lo grato, que tenemos que entrar en esto, porque se disipan las dudas, se aclaran pensamientos, y esto es lo que debemos hacer precisamente hoy en nuestras clases. El Espíritu Santo no nos utiliza como una herramienta.
somos personas que hemos concedido que Él actúe en nosotros y a través de nosotros, pero nunca utilizará nuestra vida como un maniquí o como una marioneta. Eso es muy distinto, como decía Adrián, o ser poseídos, nunca. Porque los que son poseídos, su voluntad ha sido tomada, usurpada, y los que están poseídos están luchando contra los que lo dominan. Son dos voluntades en crisis, pero aquí nuestra voluntad está adherida a la de Él, y de esta manera podemos fluir con Él porque no tenemos el impedimento de decir, no, Espíritu Santo, no hables a través de mí. Pedro estaba simplemente observando el panorama, pero con la llenura del Espíritu Santo había un valor, una fe y una capacidad que solo Dios puede dar para hacer frente a esas circunstancias. ¿Cómo Pedro podía hablar ante toda esa cantidad de intelectuales? ¿Cómo se podría parar ante 72 personas que representaban la autoridad máxima? Y te percatas que solo eso pudo haber sido porque el Espíritu Santo lo colocó. Fue ya la enseñanza que Jesús había dicho. Ahora, si para ellos fue una realidad, esto significa para ti y para mí que si un día eso acontece, tenlo por seguro, el Espíritu Santo traerá la capacidad, la sabiduría, la revelación, el conocimiento para poder hablar lo que por años hemos orado, por años hemos leído, y en un momento dado, en medio de la crisis o la presión, se nos va, ¿qué decir? El Espíritu Santo lo hará. ¿Sí? Así que sí tenemos que prepararnos. Sí, es que queda claro, ahorita me quedé pensando, como un mismo evento, en diferentes, pasándolo al mundo, en diferentes personas, un mismo evento lo toman de diferente manera. Quien está preparado, que ha participado, lo ve de una manera diferente a quien supongamos no estuviera preparado, ¿sí? Pero también, y en el mismo tiempo, pero también como un ser humano, un mismo evento, en diferente tiempo, también lo puede tomar de diferente manera. El mismo evento, si no está preparado, 10 años después ya preparado el mismo evento, ya lo puede tomar de otra manera. No, y te vuelves, el propósito es que cuando aprendemos a caminar con el Espíritu Santo, entonces empezamos a pensar, a movernos, a actuar, somos sensibles. Por eso hay 3 palabras que el apóstol Pablo coloca: ser llenos del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Este es el secreto, es lo que estaba pasando, no solo con Pedro. Pablo posteriormente lo va a experimentar en sus diferentes viajes misioneros, y esa es la condicionante que debemos tener nosotros. El pasaje aquel más adelante en Hechos, cuando le dice, y el Espíritu Santo y nosotros estuvimos de acuerdo. Así es. ¡Wow! Es así como, ¡wow! Estuvimos de acuerdo. Es así, ¡wow! Okay. Sí, es tremendo. Ok, ahora viene el Sin cuarto. controversia, ¿verdad? Sin controversia. Y ahorita en este momento cualquier cosa, cualquier punto que pongamos entre todas las personas va a generar controversia. Así es. Pero es donde estamos alineados en esa voluntad de Dios y vamos adelante. Y hay algo impactante. Pedro ahora hace su 4ª predicación en medio de toda esta circunstancia de la sanidad del paralítico. Ahora es su 4º sermón. Pero este 4º tiene la característica de hacerlo frente al liderazgo que había censurado al Mesías, lo había llevado a la crucifixión, lo habían visto morir, y ahora estos mismos líderes estaban enfrentando a 2 de sus discípulos, qué ironía, mirando cosas similares a las que negaban que Jesús había hecho. Así que para ellos representaba un impacto que un simple pescador se atrevía, y estamos hablando que era el Espíritu Santo, a hacer 2 cosas en su sermón. La primera, no sé si lo coloqué aquí. Bueno, el primer punto que él coloca es acerca de, ay, Dios mío, cuando hace la descripción del milagro,
Cuando dice, porque ayudamos a este pobre hombre, nos censuran. Y la segunda, él hace un mensaje apelando a las escrituras para el cumplimiento de las profecías. Pedro utiliza el Salmo 118. Vamos a leerlo si lo tenemos. Salmo 118, versos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa palabra, piedra angular, probablemente ustedes lo van a observar cuando ven arcos de piedra, o sobre todo los anteriores. Hoy casi ya no se construye de esa manera, pero los arcos de piedra tenían los bloques muy bien definidos. Pues la piedra principal es la que hacía la presión para sostener ese arco. Y esto es lo que está diciendo. Es el fundamento, es el principio, es la estructura en él donde se sustentaba el cumplimiento de las profecías. Así que Pedro está hablando de algo que probablemente para él en su clase de escuela bíblica de dominical, bueno, ahí era sabática, le habían enseñado acerca del Salmo 118. Pero es donde el Espíritu Santo le recuerda lo que aprendió. Hay una historia que voy a comentarles. Hace muchos años, ahorita me acordé de eso, hace muchos años, un buen día tuvimos la visita de un hermano en la iglesia, en Centro Cristiano, que de hecho el próximo domingo va a venir un ministro que se llama George Holder, le decimos tío, él va a predicar el domingo, si Dios permite, viene de Dallas, él ha estado con nosotros por muchos años. Bueno, un día llegamos a la iglesia y estaba un hombre probando sus micrófonos, ¿no? Ahí estaban antes, no se usaban los cuartos de sonido como hoy, ¿no? Antes estaban ahí todos las bocinas y estaba probando y se le oía rara la voz, muy rara la voz. Y llegamos nosotros, se le oía rara la voz y él le decía, ¿se escucha mi voz bien? Y todos, no se le escuchaba rara. Dice, bueno, pues precisamente esa es la razón por la que estoy aquí. Y voy a compartirles lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahorita me acordé de lo que estábamos hablando. Resulta que él había estado en Vietnam. Y un día antes de concluir su tiempo, pasando por un campo, le explotó una mina. Su cuello quedó destrozado. Sus compañeros lo llevaron a los servicios médicos. Dicen, y yo estaba escuchando, pero no podía hablar, mi garganta estaba separada. No podía hablar. No había nada en mí para poder compartir, pero estaba escuchándolos. Y si resulta que los doctores me colocan en la plancha, empiezan a decir, no podemos hacer nada, y si ya mi cabeza parecía un balón de básquetbol. Dicen los doctores, este hombre ya está para colocarlo 6 pies bajo tierra. Esa es la medida que tienen ahí. En vez de 3 metros, ellos usaban 6 pies bajo tierra. Él queriendo decir, no podía. Y lo dejaron ahí en la plancha. Se llama Pablo Gutiérrez. Lo dejaron en la plancha. Y dice que mientras estaba ya dado por muerto, empezaron a ver los recuerdos de cómo su maestra de escuela dominical le enseñaba quién era Jesús y lo que Jesús podía hacer. Fíjate, estando ahí, sus papás eran ilegales, que se dedicaban a cortar cebollas y eran sus papás ilegales, aunque él nació allá, pero su condición, dice, vivíamos en una traila, pues en un pequeño sí, un campo, gracias. Dice, así que cuando estábamos ahí, mis papás me llevaban a la iglesia, a la escuelita bíblica. Dice, y lo que él hacía en la iglesia, él decía que su pan y mantequilla, es decir, con que se ganaba el dinero, era cantando.
era un cantante también profesional. Y cuando pasa este momento, dice que todo se vino a su mente. Lo metieron, dice, me meten en una bolsa negra del arma y la cierran, dándolo por muerto. Él no podía hablar, médicamente lo dieron muerto. Pero después de unos minutos, el Señor dice, me permitió moverme. Y fue cuando se dieron cuenta que estaba vivo. Y es una gran historia la de él, porque al final el Señor le permite volver a hablar después de tantos y tantas operaciones. Le sacaban la lengua con pinzas y le decían, ¿te duele? ¿La sientes? Él no tenía sensibilidad de nada. Por eso es que se oía su voz muy rara cuando nosotros escuchábamos. Y puedo decir entonces como aquí, el Espíritu Santo le recordó todas las cosas. ¿Para qué? Con un propósito. En otras palabras, el Espíritu Santo nunca va a venir sin propósito, nunca va a hacer algo sin propósito, siempre tiene un propósito específico. Y esa historia a nosotros nos impactó. De hecho, tal vez tengo todavía el cassette por ahí, era cassette, que lo grabamos todo. ¡Wow! Tremendo impacto. Pero de hecho, cuando dice que recordaba todas las cosas, bueno, estamos hablando que el Espíritu Santo recuerda todas las cosas. Pedro entonces utiliza el sermón como el medio de comunicación para decirles que Jesús, el Emmanuel prometido, el Mesías, era el hombre profetizado para que la simiente de David fuera la que llegara a ocupar ese lugar. El mismo Señor Jesús lo había declarado. Si tienen alguien Mateo 21, 42, y podemos tener otras lecturas. El mismo liderazgo judío había estado rechazando sistemáticamente a Jesús. Ahora se encontraban frente a una gran interrogante. El Mesías ya no está presente, pero los hechos dicen que Él está vivo porque fue sanado. ¿Cómo? En el nombre de Él, en la autoridad de Él. Estos dos pescadores no tienen el poder para hacerlo. Esto implicaba que toda la teología de los sacerdotes y saduceos estaba derrumbándose hasta colapsarse. ¿Sí? Mateo 21, 42, por favor. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El mismo Señor Jesús estaba exponiendo ante ellos el cumplimiento ante sus ojos de lo que Dios había hecho. Lo rechazaron, lo anularon. Por eso el último versículo, el verso 12, Pedro está diciendo que no hay otra manera de encontrar o tener salvación. Vamos a leer el verso 12 de Hechos 4, por favor. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esto es. Pedro está diciendo la conclusión para revertir su error, para encontrar salvación tanto individual como el mensaje nacional, es reconocer que Jesús es el Mesías y Él es el único que puede cambiar el destino de cada persona como el destino de la nación. Pero ellos rechazaron sistemáticamente al Mesías hasta el día de hoy. Por eso la nación de Israel sigue teniendo esa ambivalencia. Suben, bajan, entran en paz, viene la guerra, por esta misma condición. Y Pablo, en 1 Timoteo 2:5, para cerrar la clase, al igual que Pedro, lo vamos a encontrar, pero por eso cuando dicen que Pedro es la piedra sobre la cual se edifica, el mismo Pedro, si ustedes lo leen, Pedro mismo dice, Jesús es la roca que desecharon. 1 Timoteo 2:5, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es lo que estaba diciéndole Pedro a sus hermanos judíos, a la nación judía.
No hay una posibilidad fuera de Jesús. La esperada salvación llegó y ustedes la rechazaron. La salvación estaba aquí y ustedes lo asesinaron. Hoy es el día de salvación, es lo que estaba diciéndoles Pedro. Pero no compaginaba la teología de Pedro con la teología de los intelectuales. ¿Por qué? Porque sus intereses eran contrarios a la verdad que profesaban desarrollar. ¿Sí? ¿Comentarios? Concluyendo. Pues a mí me llama la atención los versículos que siguen después de ese, que dice que los gobernantes, al ver la osadía de ellos, hablaban de Pedro, con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios y preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Ese es el secreto. O sea, es estar con Jesús. Así es. Siempre cuando tenemos un tiempo con Dios, siempre va a haber una huella, una marca imborrable. Nuestra vida, palabras, conducta y a veces hasta algo físico. Por ejemplo, Jacob, cuando estuvo con Dios, que decimos el ángel, él quedó un poquito fresco, porque hubo no solo una evidencia física, sino un cambio radical en él cuando tenemos un tiempo con Dios. Ese es el secreto de la vida cristiana, estar con Él. El Señor nos ayude a seguir adelante. El que forcejea con Dios. Ándale. Los que estamos aquí hemos tenido tiempos con Dios, tenemos tiempos con Dios, eso es lo relevante. Caminar con Dios no nos exime de problemas ni de circunstancias, eso hay que puntualizarlo. Porque a veces tenemos la idea de que caminamos con Dios, nada me pasa, todo lo puedo. Y cuando viene el tiempo de crisis dices, ay Señor, pues a mí me dijeron que nada. No. Lo que el Señor dice es, si es necesario y Dios permite que ciertos eventos nos alcancen, Él estará con nosotros y nos equipará para enfrentarlo y para llegar al final del tema. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Alguno de ustedes da gracias para concluir? Por favor. Padre, te damos gracias en esta noche. Mil gracias. Te damos gracias en esta noche, Señor, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido, Dios. Gracias te damos porque nuestros oídos están alerta, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, pero te pedimos, Dios, que tú agrandes, Señor, nuestra mente, Sí, nuestro Señor. corazón, nuestras ganas, Así nuestra es. voluntad y todo lo que sea necesario para no solo quedarnos con escuchar, sino que seamos hacedores, Señor, de tu Amén. palabra Así y de es. todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que en esta noche nos guardes, Señor, que nuestro camino sea bueno hasta llegar a casa Sí, Señor. y que tú estés con nosotros, Señor, a lo largo de la semana, Señor, bendiciendo y sobre todo, Señor, dándonos de tus maravillas cada mañana, Señor. Sí, te Padre. damos gracias en esta noche y te Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.